pesar de las situaciones difíciles, van a salir adelante. Y ese es el corazón de esa carta que escribe Pedro. Luego viene y escribe una segunda carta necesaria también para la iglesia, y esta carta va direccionada a la condición que no debemos olvidar que nosotros tenemos. Parte en alguna medida a las promesas y a los cuidados de aquellas cosas que también vamos a enfrentar. Pero comienza la carta de una manera interesante, porque Pedro, hermanos, fue quizás, si revisamos la vida de los discípulos y el llamado de los discípulos y la participación de los discípulos, vamos a encontrar a Pedro que sí era de los que más andaba por ahí participando y siendo protagonista de las cosas, ¿verdad? Pedro era un tipo impulsivo. Pudiésemos decir en alguna manera, quizás era hasta algo rústico, ¿verdad? Pero Pedro, ese mismo hombre que de repente quizás quería andar con la espada todo el tiempo, en aquel entonces se podía, hoy no, hermanos, ya no se puede andar con la espada desenvainada, eso ya no existe para nosotros. Pero ese Pedro, que incluso negó al Señor, ese Pedro que le había dicho al Señor, no, si vienen por ti, yo aquí voy a estar y te voy a defender. Ese Pedro impulsivo, que en algún momento el Señor le dijo, es que estas ocurrencias que tienes, Pedro, posiblemente en el fondo crees que tus intenciones son buenas, ¿verdad? Pero no, apártate de mí, Satanás. Ese mismo Pedro es el que escribe esta carta. Ese mismo Pedro que tuvo un encuentro tremendo de manera personal con el Señor, que le cambió, oiga bien, la vida radicalmente. Pedro casi se volvió el líder de los apóstoles y tuvo una participación activa en llevar el evangelio. De hecho, a él le fue dada esa misión, ¿verdad?, de llevárselo al pueblo. Fue tomado específicamente, había un llamado particular, pero él nunca olvidó su condición. Nosotros, hermanos, no podemos olvidar también nuestra condición ante el Señor. Fíjense bien. Y cuando él comienza esta carta, Simón Pedro, siervo y apóstol, quiero hacer allí un paréntesis. Los siervos, en ese momento, de hecho, de donde viene esta palabra, más de alguna vez he compartido esto, que la versión Reina Valera 60 hizo un cambio en esta palabra, que originalmente es esclavo, por la raíz de la que viene, pero por la época en que se hace esta revisión, era el contexto aquel en que había esa problemática, ¿verdad?, todavía de la esclavitud. Entonces cambia la palabra esclavo por siervo, pero en el contexto original la palabra es esclavo. Fíjense bien. Entonces comienza Pedro diciendo, yo realmente no me olvido que soy un siervo, que soy un esclavo de Jesucristo. Entonces, hermanos, el creyente ha sido alcanzado por la gracia y sus pecados han sido perdonados, ¿verdad?, por medio de Cristo, pero esto tiene un propósito. De hecho, vamos a Romanos a 1 Corintios, perdón. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros,
porque habéis sido comprados, oiga bien, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjese que en el contexto que Pedro escribe, de hecho los esclavos no tenían vida propia. Ellos se debían a su Señor. O sea, tenían que hacer todo lo que su Señor les demandaba. O sea, ellos automáticamente no tenían derechos propios. Ellos vivían para su Señor, ¿verdad? Todo lo que hacían era para su Señor. De hecho, esa era la razón por la cual ellos existían, para hacer, agradar la voluntad del Señor por el cual habían sido comprados. Pablo hace esta referencia en este versículo que leemos para que no olvidemos que nosotros en nuestra condición de siervos también fuimos comprados. Y por eso este versículo es bien puntual. No podemos olvidar, hermanos, que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y por eso es que muchas veces decimos, mire hermano, cuide su testimonio. Cuando usted dice yo soy cristiano, usted lo que está diciendo es Cristo vive en mi vida. Soy imitador de Cristo, soy discípulo de Cristo, sigo a Cristo. Cuando usted dice soy cristiano. Y por consecuente, lo que sus acciones, lo que sus palabras deben reflejar es a Cristo. Así funciona. Esta vida, templo. ¿Para qué es el templo, hermanos? ¿Para qué venimos al templo? ¿Para qué se usa el templo entonces? Para alabar a Dios. Usted es un templito, ¿verdad? O sea, somos templos. Y casa, morada, ¿para qué se usan las casas? ¿Ah? Para habitarlas. Entonces, si somos morada del Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros el Espíritu Santo? Vive en nosotros. Y por consecuente, si este cuerpo hermoso, bello, es templo y morada del Señor, todo lo que yo refleje, todo lo que yo exprese, todo lo que yo haga, tiene que honrar al Señor. Y así funciona, ¿verdad? Hay un momento en que la Escritura dice que hay instrumentos para honra, pero también hay otros que son para deshonra. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que ya no somos de nosotros. Fíjense bien, Pedro está consciente de esa condición. Por eso él dice, yo ahora soy un siervo del Señor. Dice que fui alcanzado, ¿verdad? por la justicia de Dios cuando hablamos de la salvación. Así que esa es nuestra condición. Y, oiga bien, debemos de hacer buen uso de este cuerpecito. Por eso, hermanos, el testimonio es tan importante. La gente ve, la gente oye, la gente está ahí. Es más, yo leí una frase que me causaba risa un día porque dice, ¿quieres saber de tu vida? Pregúntale a tus vecinos, dice. Porque a veces los vecinos saben más de la vida de uno que uno mismo. Bueno, y a veces los vecinos saben cosas de la vida de uno que ni uno sabe. Fíjense. Los vecinos que les gusta inventar, ¿va? Esos son los que saben cosas de la vida de uno que ni uno sabe. Pero la gente nos ve, hermanos, mayormente cuando nosotros decimos que somos cristianos. Y fíjese que cualquier cosa que usted haga o diga, la referencia va a ser a su fe, a lo que usted ha declarado ser.
Ah, y dice que es cristiano. Y mírelo, cómo está peleando allá en la esquina con el vecino. Ah, y dice que es cristiano. Y mire cómo está hablando de los de la misma iglesia. Y dice que es cristiana, la hermana es. Ah, y dice que es cristiano. Y mire dónde está entrando. O sea, la gente nos ve, hermanos. O sea, la gente nos ve todo el tiempo. A mí me ha pasado más de alguna vez, ¿verdad, Eric? Que alguien me saluda y yo, y con más de alguien que he tenido de repente la oportunidad de medio cruzar un par de palabras, es que lo vi, que lo he visto ahí en los estudios medios o en las predicaciones. Imagínense, la gente ve nuestro testimonio. Y entonces no podemos olvidar, hermanos, que ya no nos pertenecemos, debemos cuidar lo que le pertenece al Señor, nuestra vida. Él pagó por nuestra vida. Pablo en Corintios nos recuerda eso, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio, hermanos, que se pagó por cada uno de nosotros? La sangre preciosa de Cristo. Mire, hay un versículo que a mí siempre y dice por ahí la escritura, ¿verdad? Y hay de aquel que pisotee la sangre de Cristo. Y cuando usted dice que es cristiano y obra mal, actúa mal y hace cosas que son deshonestas para un cristiano, que no debería ser un cristiano, usted, cuidado, puede estar pisoteando la sangre de Cristo. Cuidado. No debemos olvidar, hermanos, quién nos compró, el precio que pagó. Miren, hermanos, hay como una, no sé, esto pasa, las cosas, bueno, me imagino que cuando usted compra algo que no es tan barato, usted lo cuida, ¿verdad? Porque hay una frase que usaba, yo me acuerdo, mi mamá tenía esa frase, ¿verdad? Si como no te cuesta, no lo cuidas, ¿verdad? Pero hay cosas que sí le han costado a usted que las cuida, porque ha pagado por precio, valor, no las deja en cualquier lado. Hay gente que compra celulares de $1,000, $2,000, $3,000, no los anda dejando en cualquier lado, ¿verdad? No los suelta. Mejor dejan a la familia, al niño y no al celular. Sí, aquel día va saliendo ahí una señora de un lugar por ahí y ¡ay, la niña! Dijo. Y la niña adentro, ¿verdad? Pero el teléfono no. Entonces, ese es otro problema, ¿verdad? La distracción. No vamos a hablar de eso ahora. Pero cuando tenemos algo valioso lo cuidamos. Hermanos, nosotros, le voy a recordar, nosotros no teníamos ningún valor. No tenemos ningún valor. El valor nos lo ha dado Cristo. Sí, nos amó el Señor, ¿verdad? Con amor eterno, y nos amó desde antes de la fundación del mundo, estamos claros, nos amó, pero no porque fuéramos así como… De hecho, a veces digo yo, hemos hecho tantas cosas, yo he hecho de repente y veo hacia atrás y digo, como dice por ahí una frase de uno de los pastores estos famosos, ¿verdad? He hecho tantas cosas, le he dado tantos motivos al Señor para que me deje de amar y me sigue amando. Es la misericordia del Señor. Y el valor nos lo da Cristo. Porque Él, el Padre, ve a Cristo en nosotros. Y eso nos da valor. Pero no podemos olvidar, hermanos, que el precio que Él pagó para que usted y yo ahora nosotros podamos tener una esperanza y podamos sentirnos seguros y con esas promesas que se van a cumplir, que se cumplen mientras estamos acá y se van a cumplir también cuando el Señor decida o llamarnos a su presencia o venir por la iglesia. En ambas situaciones vamos a presentarnos ante el Señor.
pero hay promesas que nos cubren. O sea, por eso pagó Él, para que usted y yo pudiésemos tener, o sea, Él muere para que usted y yo tengamos vida. Él entrega su vida para que nosotros también le entreguemos la nuestra a Él. Él da todo, pero también espera que nosotros le demos todo. Todo nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios, dice la Escritura, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y así funciona. Ya no nos pertenecemos. Pedro está consciente de esa situación y él dice, yo soy un siervo, soy un esclavo, ya no tengo, mi vida le pertenece al Señor. Y no se me tiene que olvidar. Porque a veces, hermanos, en la gracia que caen algunos, que se vuelve de gracia, de hecho Pablo escribió acerca de esto y previno. Hermanos, dice que esta libertad que hay en vosotros no se vuelva libertinaje. Yo muchas veces lo he dicho, hermanos, la gracia para muchos lastimosamente se está volviendo desgracia, porque están llevando el evangelio a un nivel de conveniencia para ellos y para sus ideas y para sus gustos y para su carne, y no es así. Es al contrario, yo soy el que me voy a someter al evangelio de Cristo. No lo voy a acomodar. Ahora, claro, para eso, hermanos, tenemos que ir a la palabra. Por eso, miren, hermanos, nuestra relación con el Señor va a crecer en la medida que doblemos nuestras rodillas y oremos. Nuestra relación con Dios y conocimiento de Dios va a crecer en la medida que nos sentemos, leamos y meditemos en la palabra del Señor. Hermanos, el tiempo, el mundo está corriendo tan rápido que siempre, oiga bien, siempre hay algo que hacer. Siempre. Tengo que hacer tal cosa, me voy, y tal cosa, y tal cosa, y así pasamos el día. Digo pasamos porque yo estoy inmerso y envuelto en todo eso, pero yo debo ser capaz en algún momento de decir, no, voy a hacer un alto, necesito estar con el Señor, necesito tiempo con el Señor. Y si cree que su día es tan lleno de actividades importantes, agobiadoras, trascendentales, entonces levántese una hora antes, pues. Pero déle tiempo al Señor. Ya no estamos, hermanos, para andar justificando lo que no hacemos. Oiga bien, lo que decíamos en los mensajes de fin de año, ya no, hermanos. Mire, la gente justifica que no hace eso por esto, que por lo otro, que hay aquí, que no sé qué, no, hermanos. Ya no. Ya no podemos ser de aquellos que si llueve, llovió. Si no llueve, no llueve. Si hay calor, qué calor. Si hay frío, qué frío. No. Ya no. Y es risible, decíamos. Antes decía, no, es que es muy noche, no, es que es muy temprano. Es que antes asaltaban, es que hoy ya no asaltan. Y entonces, pues, ¿qué es lo que quiere? ¿Sabe? Lo que pasa, hermanos, que muchas veces no somos movidos a hacer aquello que para nosotros no es importante. Así de sencillo. Si para mí, para usted es importante el tiempo con el Señor, usted va a hacer un alto a la hora que sea y va a tener su tiempo con el Señor. Para aquellos que se van a proponer leer la Biblia, ¿verdad? Para aquellos que vamos a leerla este año otra vez, sí, está bien, hermano, y que ya no la leímos el año pasado, pues. Entonces si alguien me pregunta y me dice, hermano, y la vamos a leer otra vez, que no la leímos el año pasado, yo le iba a decir, hermano, ¿y qué iba a comer hoy? ¿Que no comió el año pasado? Si algunos dijimos, no,
a partir del 1 de enero. Ajá, pero como ahí tienen las grandes joyas de recaudo y gallina horneada, que les va a llegar hasta el 15 de enero. Ay, hermano, botar la comida es pecado, me van a decir. Que si fuéramos con la palabra, con la oración, ¿verdad? No hacerlo es pecado. De hecho, hermanos, es pecado no hacerlo. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Punto. Ahí no hay ni mayor explicación. Entonces, hermanos, no olvidemos, Cristo pagó por nosotros. Seamos instrumentos de honra. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Que el Señor pueda usarnos conforme sus propósitos. Segundo, hermanos, el creyente tiene el privilegio de servir y vivir para Cristo. Y aquí sí vamos a Romanos 6:22, este versículo a mí me encanta, más ahora, ¿sabe por qué? Porque esta, hermanos, es los 4 capítulos que va a vivir aquella persona que le entrega su vida a Cristo. O sea, esta no es una novela, dije capítulos, pero no porque sea novela, ¿verdad? Estos son como las 4 etapas que usted va a experimentar como creyente. O sea, aquí no hay vuelta de hoja, aquí no nos salimos del libreto, aquí no podemos hacer otra cosa. No, esto es así. Y ahora dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, primer acto, fuimos libertados del pecado. Segundo acto, ahora dice, somos hechos siervos de Dios. Tercer acto, tenemos, dice, como fruto la santificación. Acto final, nos vamos con el Señor. ¿Cómo se llama la obra? La vida del cristiano, la vida del creyente. Así es. Pero somos hechos siervos de Dios, dice. Aquí vamos nuevamente, ¿verdad? Al punto del que está hablando Pedro. Yo no me puedo olvidar de mi condición de siervo, si yo aquí estoy para servir. Es más, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Y Cristo fue claro cuando vino y dijo: no se equivoquen, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Hijo del Hombre vino para servir. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, el más alto, sirva más. Eso dijo el Señor. ¿Y sabe qué hizo? Se puso a lavar los pies de sus discípulos. Yo vine para servir. En el contexto, hermanos, vámonos para allá. Lavar los pies de alguien, de hecho eso lo hacían los esclavos. Cuando sus señores regresaban de los trabajos del campo o de algo, los esclavos lavaban los pies de ellos. ¿Y sabe por qué Jesús hizo eso? Porque utilizó el ejemplo más extremo. Cuando nosotros vamos a Filipenses capítulo 2, tremendo ese capítulo, hermano. Dice que Jesucristo, siendo Dios, esa no fue una razón para él aferrarse a no cumplir el propósito de Dios. Siendo Dios, dice, se humilló. Se humilló. Imagínense, el Hijo de Dios nos dio el ejemplo o sea, ay, Pedro, ¿verdad? Pedrito, a mí no me vas a lavar los pies, le dijo. Ay,
Pedro era complicado, hermanos. Complicado, porque Pedro en el fondo tenía un corazón disponible, pero mire, la personalidad de Pedro es como la de muchos, rebeldes sin causa, religiosos. No, ¿cómo vas a creer, Señor? Bueno, le dijo el Señor, si no dejas que te los laves, conmigo no vas a tener parte. Ya te dije, Satanás, una vez. Hasta la cabeza, Señor, le dijo. Y Pedro fue el último al que le iba a lavar los pies. Así que iba a usar toda el agua para dejársela caer encima, ¿verdad? Hermanos, no podemos olvidar nuestra condición. Seguimos siendo siervos, tenemos que aprender a servir. Aquí no estamos para que nos sirvan, aquí no estamos para reclamarle al Señor las promesas, reclámele al Señor como todos esos falsos predicadores de la prosperidad. Siempre porque usted tiene que vivir bien. No, usted tiene que estar bien espiritualmente ante la presencia del Señor, que es diferente. Pero somos siervos. Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, temor, repito, este no es el del miedo, ¿verdad? Este es el del respeto. O sea, nuestro llamado a servir. Hay otra parte de la escritura, dice, con la vocación con la que fuiste llamados. Llamados. Compartimos por ahí un día acerca de dos hermanos a los cuales el padre les dijo al primero, mira, necesito que vayas y hagas esto, ¿verdad? Y él le dijo, no. Pero luego se arrepintió y dijo, no, debo ir, ¿verdad? Y fue y hizo. Pero había otro bandido por ahí que cuando el papá le dijo, necesito que vayas a hacer eso, ah, sí, papá, ya voy, no te preocupes, aquí estoy. Y no fue. Hay un llamado, hermanos, que solo vamos a reaccionar cuando entendemos que somos siervos y estamos para servir. El escritor a los Hebreos dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este no es un juego, hermanos. O sea, y por eso es que la obra del Señor tiene que evidenciarse cada vez más en nosotros. Sí, Filipenses capítulo 3, verso 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Ganar a Cristo. Hermanos, no hay nada, no debería haber nada que nos distraiga en nuestra relación con Dios. No debería haber nada que nos impida agradar y servir al Señor. Nada. Ni paradigmas en nuestra mente, ni temores inventados, ni cansancio injustificado. Nada debería haber. Porque esto es como aquel dicho conocido, ¿verdad? Y quizás aplica un poco en el contexto espiritual. Usted sabe que muchas veces no da el que tiene, sino que da el que quiere. Y muchas veces el que tiene tiempo, el que tiene salud, el que tiene espacio, no le da al Señor nada. Se lo da el que quiere.
el que quiere, ese es el que le da el espacio al Señor. El día que Manuelito y Clay se casaron, había un joven ahí con el que estábamos hablando que resultó que era nieto o bisnieto, parece, de la hermana Gita Coto, nieto, ¿verdad? Y nos pusimos a recordar la vida de la hermana Gita Coto y de algunos de por esa zona. Y una de las cosas que a mí nunca, hermanos, nunca se me va a olvidar. Los domingos de resurrección, y el culto era a las 5 y a pie, y no habían tantas luces, y la calle en ese entonces, para los que conocemos esa calle, es en una polvazón, pero ahí estaba la hermana Gita Coto. Y hoy nosotros, algunos, no crean que solo estoy diciendo por esto acá, esto es general, ¿verdad? Algunos de la gente que va a las iglesias, tiene hasta carro, vive en la ciudad, cerca, tal vez ni a 1 kilómetro de la iglesia, y a las 5. ¿Sabe qué pasa, hermanos? No hay pasión por el Señor. No hay. Hermanas como ella, y no solo ella, porque podemos empezar a hacer un listado tremendo, y quizás todas se sentaban ahí, mire, en ese pedacito, en ese de las bancas de las santas hermanas que ya partieron con el Señor, ¿verdad? Y pudiéramos empezar a enumerar su entrega y su pasión, hermana Elvira Turcio, hermana Gita Coto. Esas sí eran mujeres, hermanos, que amaban al Señor. Y a veces, incluso a uno como hombre, hace que… Hermanos, que esa pasión realmente por el Señor sea una evidencia de que entendemos que somos sus siervos y que le servimos por gratitud y que estamos conscientes de nuestra condición y que se nos ande quitando de la cabeza todo aquello que yo soy un poquito importante. No, es más, ni las cosas que tenemos ni que hacemos. Pablo dice, yo las tengo como basura. Hay cosas, hermanos, que a veces nos quitan nuestra relación con Dios porque las ponemos en lugar más importante, ¿verdad? Hasta la reputación. Es que tengo que ir, hermano, porque ¿cómo va? No podemos olvidar a quiénes pertenecemos. No podemos olvidar el privilegio que tenemos, hermanos, de servir al Señor. No podemos de ninguna manera. El creyente, hermanos, recibe también un llamado especial para servir a la causa del Evangelio. 1 Pedro capítulo 2, 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay llamados particulares para cada uno de nosotros. Eso es entre usted y el Señor. Los dones que usted ha recibido. Ahí manéjelos, administrelos y prepárese para darle cuentas al Señor. Hay llamados que son generales. Es el mismo Pedro en el que en un momento dicen, ahora que somos nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí se centra la razón de ser de la iglesia. No para venir solo los domingos o solo los lunes, no, hay que venir, claro, pero no solo para eso. No es solo para eso, es para todo el tiempo estar siendo luz. Así dijo el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Que vuestra luz, dijo,
alumbre, de tal manera que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así funciona. Entonces no podemos nosotros querer ser parte de si no cumplimos las funciones de. Porque al final la iglesia somos nosotros. Este cuadrito este es el templo, templito, este es el templo. Usted es un templo también. Pero la iglesia somos nosotros, las personas. Usted es la iglesia. Entonces debe ser parte de la vida de la iglesia. Por eso es que este es uno quizás de los argumentos más fuertes que se le puede dar a alguien que dice, no, yo no necesito congregarme, ¿verdad? Yo estoy bien solo, Dios está en todos lados, ya el pastor dijo que yo soy templo y morada del Espíritu Santo, así que yo puedo ser allá. No. Somos parte de la iglesia y somos iglesia, claro que sí, pero somos un solo cuerpo. ¿Ya? Somos un solo cuerpo, miembros los unos de los otros. ¿Qué pensaría usted si de repente vamos saliendo por allá y pasa una manita caminando sola, ¿verdad? Como la que sale en la familia Adams. Vaya a saber de quién será esa mano, ¿eh? No, eso no lo va, o sea, es imposible, pues. O sea, es ilógico. Solo en las historias aquellas de antes, ¿verdad?, que contaban que salía una cabeza saltando solita por ahí, ¿verdad?, de la mujer aquella que se convertía en coyote y que no sé qué. O sea, el cuerpo es el cuerpo. ¿Y usted trajo todo su cuerpecito o no? Sus manitas, sus piecitos, sus ojitos, todo. Así es la iglesia, un solo cuerpo. Por eso, hermanos, se vuelve importante entender que estamos llamados también a ser un solo cuerpo y a ser parte de esa misión. Fíjese Pedro cómo termina el versículo 1. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, ya todos están en sintonía. ¿Pero por qué? El mismo versículo lo dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Este es lo tremendo de la palabra del Señor, los versículos. Ahí está la respuesta que buscamos. Hermanos, es un privilegio servir al Señor. Hay gente que se enorgullece porque pertenece a una empresa y es una empresa de renombre y no se quieren quitar ni el uniforme, ¿verdad? Y duermen con el uniforme y las gorritas del uniforme y todo, y van a la iglesia con el uniforme. Ay, es que se me olvidó, hermano, me equivoqué de camisa. Ay, que como trabajan en una empresa, y no es malo, eso es bueno, ¿no? Ahora imagínense cómo nosotros no nos vamos a sentir orgullosos de ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Cómo no nos vamos a sentir orgullosos de tener el más grande llamado? Servir al Señor. Muchos dejaron todo en ese momento por seguir a Jesús. Sus discípulos se fueron con él y estaban ocupados, eran personas, era un caso particular. Otros seguían a Jesús y le servían. Hoy en día, hermanos, el Señor nos está haciendo la misma invitación, que le sirvamos y que hagamos la parte que nos toca a nosotros. Un nuevo año, un nuevo ciclo, y aunque no estoy muy de acuerdo en decir nuevos propósitos, porque los propósitos usted tiene que tenerlos claros siempre. Usted no va a cambiar porque sea, bueno, pueden venir 20 años nuevos y si usted no cambia, de nada sirve que vengan 20 años nuevos. O 20 eneros y ay, otra vez año nuevo. Si usted no cambia, no sirve de nada. Aunque cada mes estemos celebrando un mes nuevo, no. Usted tiene que tener sus propósitos claros siempre. Ahora, esta es una nueva etapa de tiempo, que es diferente. Mire para atrás y diga,
Mejor voy a revisar todo lo que no hice. Mejor voy a revisar si he sido como el hijo de aquel hombre, ¿verdad? Que cuando le dijo que fuera, ay, sí, yo voy a ir, que no sé qué, y no hice nada. No. El Señor está esperando que usted y yo vayamos, hagamos. El Señor está esperando que usted y yo seamos un testimonio vivo allá afuera, no aquí adentro, hermanos. O sea, que adentro está bien, pero el reto es allá afuera. Que el Señor nos ayude, hermanos, nos dé la sabiduría. Y si usted siente que no la tiene, doble sus rodillitas. Pero ya estuvo, ya pasó el tiempo de ver las cosas del Señor como algo que no tiene valor. Los que no teníamos valor éramos nosotros. Y ahora tenemos quizás el más grande y alto honor que puede tener un ser humano, ser un hijo de Dios. Tenemos ahora quizás el privilegio de tener el más grande y mejor llamado, llevar las buenas nuevas del Señor. Glorifiquemos al Señor, como dice el apóstol Pedro, no Pablo, porque Pablo pues no le han dado oficialmente la escritura de Hebreos, pero como dice el escritor a los Hebreos, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole en todo con temor y reverencia. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque eres un Dios bueno y misericordioso. Porque hasta el día de hoy, Señor, has tenido paciencia con nosotros. Que podamos, Padre, hacer cambios necesarios y urgentes muchas veces en nuestra vida y direccionarlos en la forma en que tú quieres que lo hagamos. Que sea tu palabra nuestra guía permanente, que sea nuestro tiempo de oración, nuestra comunicación permanente, y el hecho de congregarnos que sea el reflejo de que hemos entendido tu palabra y estamos en comunión contigo, y compartir con otros el resultado de toda experiencia, de toda esta experiencia espiritual que tenemos contigo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.